Dani también, Dios le bendiga grandemente. Y nuestra ahorita, ¿no? Volvió ahí soltera, más guapa. Aleluya. Y para nosotros una alegría muy grande tenerla aquí de vuelta, como cada uno de los visitantes esta noche. En nombre de Jesús. También Divina con Ayla, estábamos orando, ¿no? Tuvimos el privilegio de conocer muchos años atrás. Y siempre una alegría de tenerlos aquí en el nombre de Jesús. ¿Alguien aquí tiene hambre de la palabra? Diga amén. Amén. Cuando usted necesita oír la voz de Dios, Dios habla. Amén. Estamos en la tercera semana, vamos para 21 días de ayuno y oración en la iglesia. Toda la iglesia está orando, ayunando por las madrugadas y Dios está oyendo la oración de cada uno de nosotros. Estamos ahí 42 días, todavía falta 2 semanitas. ¿Está apretado o está bueno? Bueno. ¿Está bueno? Bueno. Aleluya, gloria a Dios. Es bueno cuando está bueno. Amén. Estamos orando. El propósito central, principal de nuestra oración, de nuestra campaña, es para que el Señor pueda bendecir a nosotros con un nuevo local de adoración, un nuevo templo. Como vosotros están mirando, hay pocas sillas disponibles, y es porque hay un montón de obreros de pie y los niños acabaron de subir, porque si sentamos todos no caben. La alabanza, vosotros miraron, está solo por la mitad, ¿no? Patrick y Dinho están haciendo milagros aquí, ¿no? Y nosotros no podemos usar la batería, no podemos usar otros instrumentos, porque la estructura del predio no está diseñada para soportar una iglesia de nuestro porte. Cuando éramos ahí nuestros 70, 80, amén. Pero que ya llegamos en un número que ultrapasamos la estructura del local. Entonces entramos en acuerdo con los dueños de la finca, del edificio, y tenemos hasta próximo domingo para salir de aquí. Entonces es bueno ser creyente, porque hay momentos que usted o sí tiene que descansar en Dios. Amén. Estamos orando, no solo orando, pero que haciendo nuestra parte también, visitando casi todos los días, cuando no estamos visitando locales, estamos llamando, entrando en contacto, visitamos algunas iglesias esta semana, porque nuestra intención no es subalquilar una iglesia que está en uso, porque vamos a trocar 6 por media docena, ¿no? Como sería en portugués. Y nuestra intención es tener nuestro edificio propio. Estamos orando, estamos buscando, estamos haciendo el posible. Yo hice un apelo aquí miércoles pasado y quiero extender aquí, porque está la mayoría de los hermanos a los domingos, que usted pueda mirar cerca de su casa. Entre en contacto, porque somos un número limitado de personas que estamos llamando. Los líderes, llamar, sacar foto de un local, está en alquiler, saca foto de una nave, de un local. Yo envié en el grupo de WhatsApp esta semana las medidas y las características del local que estamos buscando. Que el Señor puede nos dar el mínimo 400 metros cuadrados a 1.200 metros cuadrados, que venga, está bien comunicado con alguna parada de metro, que no sea una parada de metro en Madrid, ¿no es? Que en Madrid también hay metro. Que sea una parada de metro aquí, que no esté afuera de Barcelona, es nuestra intención. Estamos buscando en todos los sitios, desde Bom Pastor hasta Hospitalet, estuvimos buscando, muchos hermanos enviando fotos. Envíe la foto del predio, porque às vezes envía la foto solo del cartel pequeñito, entonces no sabemos a dónde es la calle, no sabemos a dónde está, entonces envía todo grande. Y usted mismo puede llamar, mire ahí en el centro cívico de tu barrio, solo tenemos esta semana. Cuando reúno con algunos hermanos, hablan assim: pastor, usted ya ha visto en tal lugar. Pastor, usted ya ha visto en tal lugar. Hermano, yo estoy viendo, soy solo uno. Yo estoy viendo yo estoy viendo cosas que hasta Dios está dudando. Estoy llamando, estoy contactando, estamos indo al punto de no descansar. Hay hermanos que están aquí se doblando, saliendo de su trabajo, perdiendo los días de trabajo, porque estamos ahí buscando. Es una transición de la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Entonces yo quiero apelar aquí para todos los hermanos de la iglesia. Todos los hermanos. Usted puede enviar para tu líder de pequeño grupo. Usted puede enviar directamente para mí. Usted puede enviar para David, para Antonio.
que son las dos personas que están directamente ahí buscando, como David es corrector y Antonio es arquitecto. Hablamos la lengua de los corretores. Entonces, si usted mismo quiere llamar pastor, ya llamé. O que enviaron para nosotros, Raúl mismo envió una lista grande para nosotros. Nosotros visitamos a todos. Todos, o que hay aquí alrededor, nosotros visitamos en todos. Visitamos iglesias, pedimos teatro. Enviar correo muchas veces no funciona. Tiene que llamar, tiene que ir personalmente. Estamos hablando porque yo estoy descansado que Dios va a obrar. Estoy descansado, estoy tranquilo, hermano. Se usted nunca ha visto um pastor com fé, usted está vendo essa noite. Amém. Estou tranquilo que Deus não vai nos dar o melhor. Nuestro propósito principal es un local propio, pero si estamos hablando de un local propio, y locales propios son locales al donde usted va, hay documentación para arreglar. Hemos visto algunos locales donde no hay silla. Entonces estamos en una circunstancia que no podemos comprar silla porque no sabemos si el local va a tener silla. Estamos en una circunstancia que está un poco complicado. Entonces yo quería pedir a la iglesia para se involucrar, hermano. Aparte de orar y ayunar. Orar y ayunar, como habla Santiago, no vale nada si yo no me movimentar. Está en la Biblia. Enséñame tu fe que te enseño mis obras. Entonces quiero pedir a los hermanos. Hoy mismo por la mañana algunos hermanos me enviaron fotos. Del lado de tu casa, la persona que habla para mí, yo pregunté a algunos hermanos: no, pastor, estoy saliendo, no estoy viendo nada. Hermano, ¿tú estás ciego? Está ciego, porque ayer mismo salimos, demos la vuelta en mitad de Barcelona, yo y dos hermanos más, y nosotros sacamos foto de un montón de cosas, parando a cada esquina para sacar foto. Si usted buscar, usted encuentra, está en la Biblia. Amén. Entonces nosotros nos encargamos, muchas veces a pastor da para ver solo por fuera, no sé si por dentro es el tamaño suficiente. Para eso vamos a entrar en contacto. Puede enviar para tu líder de pequeño grupo. El líder de pequeño grupo va a llamar o entonces va a enviar para nosotros, porque solo tenemos esta semana. Entonces a partir de aquí ya no sabemos qué va a pasar. Amén. Una cosa yo sé, en el final todo termina bien. Amém. Todo termina bien. En el final todo termina bien. Entonces, ¿captaron la mensaje? Amém. Amén. ¿Captaron? Amén. Se involucre. No estoy pidiendo para usted salir de su trabajo. Estoy pidiendo para en el camino de tu trabajo, en el camino, en la hora de tu break, en la hora de tu comida, en la hora, va en la esquina, mire en el cole de tu hijo, si hay un auditorio, porque en caso que nosotros no encontramos un local fijo para nosotros, vamos a tener que estar en un local temporario, por 2 meses, 3 meses máximo, ojalá sea 2 semanas, pero necesitamos de un local para salirmos de aquí y irmos a visitar. Estamos en contacto con muchos pastores, entrando en contacto. Entonces yo quería que usted fuera de aquí esa noche un poquito más preocupado, de manera santa, no preocupado con ansiedad para perder sueño. Deja esta parte con el pastor, amén. Deja esa parte conmigo, que hay un medicamento maravilloso que está me haciendo dormir, amén. Entonces deja esa parte de preocupación más grave con el pastor, pero que se involucre un poco más, busque, procure. Miren la esquina, estoy hablando seriamente. Las hermanas que tienen hijos aquí, van para el cole, miren el cole, mire teatro, llame a un amigo: me pastor, me acordei do Tunico. Llama a Tunico. Pastor, me acordei da Mariquita. Llama a Mariquita. Llama, pregunta si mira, me acuerdo cerca de su casa, tal. Bueno, estamos involucrados, estamos cuidando, estamos caminando y sabemos que el Señor tiene el control de todas las cosas. Amén. ¿Cuántos creen? Diga aleluya. Aleluya. Um aleluia relax, assim. Aleluia. Aleluya. Glória a Deus. Amém. Se você pode poner-se de pé para lermos a palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo em Ruth, capítulo 1, del versículo 1 hasta versículo 6. Ruth. É assim que habla em castelhano? Ruth. 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 16. Ruth capítulo 1, versículo 1 hasta versículo 6. La palabra del Señor habla así: y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El
el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2 hijos, Mahlón y Kelión, quedándose así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Amén. Quero invitar a usted para, en este momento, unirmos nuestra oración y hablarnos con el Padre. En esta oración, quería invitar a usted para coger la mano de la persona más guapa que está cerca de ti. Solo hay uno cerca de ti, amén. De lo más guapo, de la más guapa. Si usted no tiene fe, cierra los ojos que le va a quedar guapo. Que usted pueda orar al Señor pidiendo 2 cosas. La primera, que Dios hable con tu vida. Que Dios hable. Porque Dios habla. Ah, pastor, pero que usted que está con el micrófono en la mano y usted que va a predicar. Pero Dios usa asnos. Dios usa las cosas más pequeñas de esta tierra. Entonces Dios, por su gracia, puede usar mi vida esta noche para hablar con usted. Entonces pida a Dios para hablar con usted, porque Dios te ama y Dios tiene una palabra para tu vida. Segundo, que usted pueda pedir a Dios que el Señor pueda extender su amor y su gracia, su misericordia, inclinar sus oídos y nosotros sermos bendecidos por el Señor en un nuevo local. Que el Señor abra las puertas, direccione nuestra vida y nos bendiga esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Pida por un nuevo local bendecido, mucho mejor do que estamos pidiendo y pensamos. Vamos a elevar al Señor en oración. Padre, esta noche nosotros clamamos a ti, pedimos por tu bondad y por tu misericordia. Clamamos al Señor que el Señor pueda extender tu amor, tu perdón, tu gracia, tu favor, y que seamos, Señor Altísimo, conducidos para hacer, Señor Altísimo, tu obra. Quiero pedirte, Padre Altísimo, en el nombre de Jesús, que el Señor pueda hablar con cada uno de nosotros esta noche. Tú eres un Padre que habla. Espíritu Santo, abre nuestros oídos para oír tu voz. Habla con este hermano, con esta hermana. Habla, Señor Altísimo, y bendice nuestras vidas. Que tú puedas, oh Padre, en el nombre de Jesús, que tú que conoces nuestras necesidades, responder el clamor, la oración de cada hijo tuyo. Y yo quiero pedir, Padre Altísimo, juntamente con tu iglesia, cogiendo las manos uno del otro, que el Señor pueda, Señor Altísimo, abrir las puertas del cielo. Que el Señor pueda direccionar nuestras vidas. Y aún esta semana, Padre, el Señor puede nos bendecir con un nuevo local. Que el Señor pueda direccionar nuestras vidas y dar a nosotros la sabiduría que necesitamos. Habla en el corazón de alguien, direcciona a mi hermano, mi hermana, y que, Señor Altísimo, tu voluntad venga a prevalecer. Tu voluntad venga a prevalecer en nuestras vidas. Tu voluntad venga a prevalecer sobre esta iglesia. Nosotros somos los miembros del cuerpo y tú eres el cabeza. Entonces, cabeza que es Jesucristo de Nazaret, que el Señor pueda direccionar, hablar con nosotros, nos direccionar, nos llevar al local a donde vengamos nos reunir para adorar al Señor. Esta noche te adoramos, te glorificamos para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Puedes sentar en nombre del Señor. Algunos filósofos, sí, está perfecto. Algunos filósofos hablan acerca de que nuestra vida es un libro. Nuestra vida es un libro con capítulos buenos, capítulos malos, que tiene un principio y tiene un fin.
Muchas veces la tapa del libro engaña con el contenido que está dentro, con el contenido que está dentro. Muchas veces la tapa es fea y el contenido de la persona es bueno. Muchas veces al revés. La tapa es muy guapa, muy bonita, pero que el contenido es feo. Hay algunas páginas de nuestra vida que gustaríamos que se quedasen cerrados, o si posible que nosotros rasgásemos y tirásemos fuera. Páginas que muchas veces plegamos y no permitimos que nadie venga a abrirnos. La vida es un libro, con principio, el medio y el fin. Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios que conoce nuestro principio y nuestro fin. Esta filosofía de que nosotros somos libros, la Biblia habla que Pablo escribe diciendo: vosotros son la carta abierta de Cristo a las naciones. Porque cuando nosotros somos llevados a Dios, volvemos a Dios, somos reconciliados con Dios. Tarda, pero que nosotros vamos páginas por páginas. Es un deseo de Dios ir de página por página, capítulo por capítulo. Y es interesante, quiero tomar el testimonio de Antonio, marido de hermana Denicia, que me acuerdo que cuando estábamos sentando y hablando, haciendo un discipulado antes de le bautizar, estaba discipulando él, hablando acerca de las cosas bíblicas, le enseñando, le discipulando. Y Antonio hizo un comentario, habló así: pastor, es interesante que después que yo entregué mi vida a Jesús, yo empecé a mirar en todos los acontecimientos de mi vida, todos los puntos buenos y malos de mi vida, y hoy yo puedo ver que la mano de Dios estaba ahí conmigo. Antes yo no conseguía, antes yo no veía, antes yo ni pensaba en Dios, ni quería creer que Dios existía. Pero que después que tuve un encuentro con Cristo, yo consigo ver la mano de Dios cuidando de mí de una manera extraordinaria. Y creo que esa realidad se repite con cada uno de nosotros. Se repite hasta en los momentos más oscuros de nuestra vida, hasta en los momentos más complicados de nuestra vida, en los momentos de lágrimas, de llanto, de tristeza, de cosas desagradables. Nosotros vamos a ver, y Dios estaba ahí cerquita de usted, cuidando, te abrazando. Muchas veces en el momento que todos te abandonaban, el Padre estaba ahí contigo. El Padre nos acompaña en todo. Y algo más interesante pasa cuando somos reconciliados con Dios. Es que no todos, pero que la mayoría, o por lo menos aquellos que comprenden la palabra de Dios, tienen el coraje de coger el poli y poner en las manos de Dios y decir: escribe mi vida a partir de ahora, porque hasta aquí solo hizo tontería, porque hasta aquí solo quebré mi cara, porque hasta aquí solo he causado cosas malas en las personas, porque hasta aquí solo he causado daño en la gente y automáticamente en mí mismo. He intentado y no he conseguido. He perdido muchas cosas, he desistido de sueños. Entonces, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, estamos entregando al Señor el poli de nuestra vida y diciendo: Dios, haz tu voluntad en mi vida. Empieza a escribir una nueva historia. En ese tema que yo quiero predicar esta noche, ojalá el Espíritu Santo venga a hablar con usted. Yo creo que va a hablar con alguien aquí esta noche. Diga conmigo: cuando Dios escribe el último capítulo de nuestras vidas. Cuando Dios escribe el último capítulo de nuestras vidas. Cuando Dios escribe un nuevo capítulo en nuestra vida. Cuando Dios decide cambiar el tema de nuestras vidas. Es el mensaje de esta noche.
Nosotros muchas veces, por vivirmos en una sociedad a donde parece que el tiempo pasa mucho más rápido hoy do que pasaba 10 años atrás. Amén. ¿O solo yo tengo esta impresión? He leído un documental de algunos cientistas norteamericanos esta semana, y diciendo que esta impresión no es que el tiempo es acelerado, no, es simplemente porque vivimos en el mundo de la tecnología. Y muchas veces usted sienta para mirar la internet por 2 minutos. Y cuando usted mira, pasó, ¿cuántas horas? 2 horas. Usted sienta para mirar un partido de fútbol. Claro que yo tengo que hablar. ¿Usted pensaba que yo iba a perder esta oportunidad? Cuando usted mira un partido de fútbol como de ayer, que el Barça ganó de 4-0 dentro de Santiago Bernabéu, usted se queda ahí sentado para mirar 90 minutos de partido, y usted mira 90 minutos de partido, y después se queda ahí gozando de la cara de los merengues. Estão todos desaparecidos, ó. Todos. Pode buscar, Mário, Alexandre, estão todos aí escondidos aí. Nem dá a paz do Senhor estão dando. Vamos orar por eles. Esse aqui está convertido. Aleluia. O que quero dizer é que a vida passa. E dependendo da estrutura que você tem, psicológicamente hablando, socialmente hablando, de la educación que usted recibió por parte de los padres, por parte de la cultura de donde viene usted, por parte de los maestros de la escuela, por parte de, cuando hablo los padres, estamos incluyendo los tutores, que involucran un hermano mayor, un primo mayor, una tía, un tío, dependiendo a donde usted ha crecido. Usted va a llegar a una conclusión que usted no consigue solo llegar a donde usted gustaría de llegar. Usted va a llegar a la conclusión. Yo hice una pregunta a un ateo algunas semanas atrás, una persona conocida mía, y no estábamos peleando, estábamos hablando de Biblia. No creo en Dios, y yo simplemente hice una pregunta. Ok, si usted no cree en Dios, esto no es problema mío, es tuyo. Solo me contesta una cosa: ¿cómo va la vida sin Dios? Solo eso. No cree en Dios, cualquier persona puede decidir no creer, pero vamos a mirar la consecuencia de no tener Dios en la vida: divorcio, separación, borrachera, pensamientos de suicidio, quiere acabar con todo, bueno. Lo que quiero decir es que nosotros, dependiendo de la estructura que crecemos, llegamos en una edad muy temprana en nuestra vida, y nosotros podemos pensar que está todo acabado, podemos pensar que no hay cambio. Cuando hablo todo acabado, no estoy diciendo que la vida acaba, estoy diciendo que la esperanza de la vida acaba. Es muy normal usted encontrar personas hoy, antes, con 50, 60 años de edad, pero por la presión del mercado, por la presión del capitalismo, por la presión de la política, por las faltas de oportunidad y por las exigencias muchas veces imposibles de ser logradas, por la desigualdad social, muchas personas hoy con 30, 20 años de edad están diciendo: está todo acabado. Están diciendo: ya no puedo más ser feliz. Están diciendo: ya no. Hoy usted mira en la internet, hay niñas de 15 años, 18 años, 17 años diciendo: ya no sé más vivir sin él. Un 17 años. Ya no soporto más tu ausencia. Yo me acuerdo que en mi época, con 15 años, nosotros llorábamos porque el vecino hacía un pinchazo en la pelota que estábamos jugando en la calle. ¿Qué quiero decir? Es que cuando Dios entra en nuestra vida, independiente del punto que Dios entra en tu vida, cuanto más temprano mejor. Cuanto más rápido Dios entra en tu vida, tú confías el poli de la vida en las manos de Dios, más rápido tu esperanza será resucitada. Más rápido tus fuerzas serán renovadas. Más rápido el Señor va a cambiar el curso de tu vida. Más rápido.
dice la palabra de Dios que hay esperanza. Hay esperanza, dice la palabra de Dios. Aún que sea el último aliento de vida, aún hay esperanza. Aunque las puertas estén cerradas, aún hay esperanza. Independiente de las circunstancias hoy, si usted confiar en Dios, Dios puede cambiar todas las circunstancias en nuestra vida. Y la historia de Noemí con Ruth, su nuera, es una historia que refleja esa realidad. Independiente de cuántos errores fueron cometidos en tu vida, usted puede acertar una, que es entregar tu vida en las manos de aquel que es poderoso para hacer mucho más do que pedimos y pensamos. Cuando usted confía en Dios de la palabra, cuando usted confía en el Dios que resucita el hombre de su estado de pecaminosidad, que levanta el hombre, que pone una sonrisa en su rostro, que puede reatar un matrimonio, que puede resgatar un hijo, que puede curar un cáncer, que puede abrir puertas a donde el hombre no puede abrir. Cuando usted confía en ese Dios, Él escribe una nueva historia en tu vida. Y cuando Dios escribe o que usted vive en pocas líneas, es tan maravilloso que el dolor de las primeras páginas son olvidados de tu corazón. Dice la palabra de Dios que Noemí fue con su marido llamado Elimelech, con sus dos hijos Mahlón y Kelión, para la tierra de Moab. Se marcharon. Y es interesante que una mujer no puede tomar una decisión de esa. El marido tomó esta decisión y la mujer está le acompañando. Hoy una mujer sumisa comprende lo que estoy hablando. En los tiempos de la palabra de Dios escrita aquí, dice la Biblia que era el tiempo de los jueces, poco después de la conquista de la tierra de Canaán y antes de la manifestación del profeta Samuel y los primeros reyes de Israel, Saúl y David. En este periodo se levanta este hombre llamado Elimelech y toma una decisión de salir de la tierra. Y comprenda, la tierra al donde él estaba era la ciudad de Belén, que quiere decir casa de pan, panadería. Y que él se marcha con sus dos hijos, que eran pequeños en este tiempo, con su esposa, y van para la tierra de Moab porque tenía hambre en la tierra. Yo prediqué, no sé si fue domingo pasado o miércoles pasado, que fue domingo pasado, que prediqué acerca de los pozos de Isaac. Que cuando usted se queda en el local que Dios te da por herencia, aunque la tierra tenga hambre, Dios va a prosperar esta tierra porque usted está en ella. Dice la Biblia que Isaac se quedó en la tierra que tenía hambre, y por causa de eso él sembró, y en aquel año cosechó 100 veces más, una tierra de hambre. Pero que al revés aquí de Elimelech no planta en la tierra, no siembra en la tierra, no respeta la unción profética en la tierra, no respeta la palabra de obediencia de Dios, y se marcha para la tierra de Moab, a donde Dios había prohibido que el pueblo de Israel estuviera. Entonces, antes de entrar en el mensaje, necesitamos comprender aquí que Elimelech no está tomando una decisión para ir a una nueva tierra. Él está simplemente abriendo mano de la herencia que Dios había le dado. Está abriendo mano de la tierra, porque se acuerda, el tiempo de los jueces es el tiempo al donde recién Josué había separado y distribuido la tierra de Canaán para dar a cada uno de los hijos de Israel. Entonces él tenía una herencia, diga conmigo herencia. Nosotros vivimos en una sociedad hoy muy desechable, una sociedad que si no desisto, acabo y empiezo otra vez. Muy desechable, al punto que la mayoría de las personas, no todos, pero que la mayoría de las personas prefieren un divorcio do que luchar para restaurar el matrimonio.
La mayoría de la gente prefiere decir, no hable conmigo, do que tentar reconciliar con perdón y pedidos de perdón. La mayoría de la gente prefiere cambiar de iglesia do que tentarse adaptar y tener un cambio de vida y ser bendecido en el local que Dios le pone. Antes de entrar en el mensaje, necesitamos considerar este principio aquí. Cuidado para usted nunca abrir mano de las cosas que Dios pone en tus manos. Cuidado para usted nunca abrir mano de las herencias que Dios pone en tus manos. Hay cosas que son desechables. Hay cosas que usted puede tener hoy, la próxima semana no necesita tener. Hay cosas que el propio Dios entrega a nosotros que no son permanentes, son temporarios. Hasta prediqué un tiempo atrás, no llames de permanente o que Dios te da como temporario. Porque hay personas que entran en tu vida, no es para permanecer para siempre en tu vida, es para te llevar a determinados lugares. Para eso Dios levanta el copero del rey para exaltar a José. Para eso Dios levanta a Jonatán para inserir David dentro del palacio. Son personas que son puentes para nosotros. Pero hay cosas que usted nunca puede negociar. Usted no debe negociar. Usted no puede negociar. Hay cosas que Dios entrega y pone en nuestras manos que usted no puede ni pensar en negociar con ellas. La palabra de Dios habla que Jacob se levanta, es gemelo con su hermano Esaú, y dice la palabra de Dios que Esaú negocia su primogenitura, y por negociar su primogenitura, su vida, sus hijos, sus nietos, toda su descendencia, que son conocidos en la Biblia como aquellos de las montañas de Seir, descendientes de Esaú, tiene una maldición que cayó sobre la vida del padre porque le abrió mano de la primogenitura. Primogenitura habla de posición profética en la familia. Primogenitura habla de aquel que abrió la madre. Y dice la Biblia que todo aquel que abriese la madre era consagrado al Señor. Primogénito, él negoció algo que Dios nunca permitió ser negociado. Usted nunca debe negociar tu paz interior. No negocie. No preste para el diablo la paz interior que Dios pone en tu corazón. Usted necesita de esa paz. Cuando usted tiene un encuentro con Dios, Dios pone una paz en tu corazón y se torna un termómetro de tu vida. La paz que Dios da es una paz al donde guarda tu vida de preocupaciones, guarda tu vida de dolores de cabeza, guarda tu vida de desesperos y de muchas veces de problemas psicológicos, como precipitaciones, como decepciones, porque usted tiene una paz en tu corazón. Mi esposa tiene una cosa con ella, que la hora de dormir es la hora de dormir. O sí es la hora de dormir. Yo no consigo ser así, ella es así. La hora de dormir es la hora de dormir. Si está dormido, no despierte porque está durmiendo. Porque dormir es sagrado. Y las mujeres que saben aquí, dormir es la persona más bella. No el perezoso. Porque dormir ayuda a descansar la piel. Voy a dar aquí una ala aquí de estética. Amén. No negocie el matrimonio que Dios pone en tu vida. No negocie lo que es sagrado en tu vida. No negocie tu salvación. Y el diablo es maestro de intentar negociar las cosas innegociables en nuestra vida. ¿Se acuerda cuando Jesús, ayunando por 40 días, fue tentado por Satanás? Satanás estaba intentando hacer negocio con Jesús. Está escrito que si tú tirar de este local aquí, los ángeles van te aguantar, negociando la fe de Jesús. Si tú postrado me adorares, te daré todo el reino del mundo. Negociando con Jesús. No negocies lo que Dios te da como herencia permanente en tu vida. No negocie la alegría, la paz. No negocie la salvación. No permita tu salvación ser cambiada por una noche de placer. No negocie tu salvación por una decisión equivocada. No negocie
Las cosas que Dios dará a ti como permanente, hay una razón por qué son permanentes. No abra mano, no desista de tu llamado. Usted tiene un llamado de Dios en tu vida. Usted es importante para Dios. Hay algo que solo usted puede hacer. Usted sabe de eso. Usted es especial para Dios. No negocie tu llamado. No venda tu llamado. José fue tentado a vender su posición como gobernador del Egipto para ser llamado el novio de la primera ministra del Egipto. Ella intentó se acostar con él y tiene la palabra de Dios que le ha dicho no, porque hay un Dios que está mirando mi vida y el Dios que me prometió que yo llegaría a algún lugar está esperando a la hora cierta para bendecir mi vida. No abra mano do que Dios te da en tu vida. No abra mano de las cosas importantes que Dios pone en tu corazón. ¿Están conmigo? Dígame. Amén. Pero dice la palabra de Dios que Noemí está en la historia siguiendo a su marido. Y entra entonces Orfa y Ruth entrando en la misma historia. Entrando en el mismo camino. Y yo aprendo aquí que ella se quedó, dice el texto, 10 años, diga conmigo 10 años. 10 años para salir del local equivocado. Porque simplemente abandonó un local de Dios por una pequeña crisis y fue parar en un local que aparentemente tenía bonanza, tenía prosperidad. Y aquí yo aprendo un principio. La crisis con Dios se transforma en prosperidad. Y la prosperidad sin Dios se transforma en miseria. Si Dios está te dando poco, es porque Dios planea mucho mañana. Si Dios no abrió la puerta que usted está pidiendo, es porque Dios está esperando la hora cierta para entregar en tus manos. No levante tus pies del local que Dios ha puesto en tu vida. No abra mano de tus hijos. No abra mano. Tus hijos son consagrados a Dios. Ore por ellos, no desista. Criar hijos, educar hijos hoy es difícil. Y hay algunos padres que levantan y dicen, no puedo poner nada en la cabeza de mis hijos, no voy a comer el coco de mi hijo. No voy a llevarlo a la iglesia. Cobarde. Cobarde. Porque si uno no quiere enseñar el camino que el hijo va a crecer, el mundo va a enseñar y después va a poner culpa en Dios. ¿Por qué mi hijo está de esta manera? Porque no enseñó en el principio. Dice la palabra de Dios que esta mujer se quedó 10 años y ella tomó una decisión de volver. Diga conmigo, nunca es tarde para volver a los lugares de Dios. Nunca es tarde para usted tomar una decisión esta noche y decir, Dios, yo volveré esta noche. Dios, yo voy a reposicionar mi vida esta noche. Porque dice la palabra de Dios que todo estaba muriendo en la tierra que era fuera de la voluntad de Dios. Todo estaba se agotando, todo estaba acabando. Murió primero el marido, después murió el primer hijo, después el segundo hijo. Y la mujer ahora no tenía nada. Si una viuda no tenía derecho a nada en Israel, cuanto más una israelita en una tierra extranjera. No tenía derecho a nada, estaba acabando todo. Hay personas que esperan acabar todo para después volver a Dios. Dios está te llamando esta noche. Hoy puede ser la noche de la restauración de Dios en tu vida. Hoy puede ser la noche de Dios decir, no te preocupes, yo voy a restaurar todo en tu vida. Dice la palabra de Dios que Noemí se levantó, llamó a las dos nueras y habló diciendo, hey, voy a volver a mi tierra porque escuché que Dios visitó la tierra con pan. Escuché que mi tierra está prosperando otra vez. Escuché que Dios visitó mi pueblo y voy a volver ahí. Es interesante que por más lejos que una persona puede estar, ella continúa hijo, como yo prediqué aquí miércoles. Y si ella continúa hijo, Dios continúa hablando con ella. Usted sabe esta noche que Dios está llamando tu vida y diciendo, hey, hay pan que yo tengo preparado para ti. Si usted volver, usted comerá del pan de la promesa de Dios. Noemí se levanta de la palabra de Dios y toma la dirección y empieza a caminar con las dos nueras. Empieza a seguir en dirección ahí a las dos nueras, acompañando a ella, y llega a un punto que habla diciendo, hey, vosotras vuelvan atrás porque yo estoy maldecida.
Y yo no quiero que vosotros me acompañen y vengan a sufrir conmigo. Orfa decide volver y Noemí habla algo interesante. Vamos ya a leer este texto. Ela habla diciendo: delante de mí está el Señor, que yo nunca me apartaré de ti. Al donde tú dormires, yo dormiré. Al donde tú entrares, yo entraré. Al donde tú estuvieres, tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. Y solo la muerte me apartará de ti. Una mujer de palabra empieza a acompañar. Y yo aprendo una cosa aquí importante. Que Noemí, aunque está volviendo de una tierra maldecida, que es Moab, para la tierra que era promesa de Dios, ela está volviendo con una mujer llamada Ruth. Ela está volviendo con una mujer llamada Ruth, que vai traer grandes promessas sobre a vida de ella. Se usted tiene, diga conmigo, se usted tiene promesa, dígalo fuerte, diga mejor, diga assim: si yo tengo promesa, hasta de los peores lugares, Dios va a poner gente bendecida en mi camino para bendecir mi historia. Noemí se levanta y ahora tiene Ruth de su lado. Ella vino con un marido y 2 hijos, murieron los 3, ahora está volviendo solo con una chica. Parece que está perdiendo, pero que era lo mejor que tenía en la tierra. Era lo mejor. Orfa se quedó y Ruth está acompañando a ella. Orfa representa a las personas que usted tiene que abrir mano. Y Ruth representa a las personas que usted tiene que traer con usted. Y aunque quiera abrir mano, diga para la persona diciendo: hey, usted no va a abrir mano de mi vida, porque sé que hay victoria de Dios sobre ti y yo no voy a apartar de ti. Hay personas que son marcadas por las bendiciones de Dios. Aprenda a elegir personas que tienen bendiciones proféticas sobre su vida. Yo oriento a los líderes aquí, a las intercesoras: cuidado con las personas que usted ora. Porque hay personas que son rebeldes a Dios y tienen maldición. O que está pasando no es el diablo, es la justicia de Dios pesando. Y cuando yo empiezo a interceder por esta persona, yo estoy pidiendo a Dios: Dios, no sea justo en la vida de ella. Y yo acabo entrando en la misma historia. Acabo sufriendo una lucha que no es mía. Entonces tenga cuidado, dice la Biblia: cuidado con quien usted pone la mano en la cabeza. Cuidado con quien usted hace alianza espiritual. Cuidado con quien usted se relaciona espiritualmente. Vivimos en un mundo hoy a donde las personas constantemente están abriendo su vida para el mundo espiritual, pero que del mismo lado existen personas que son bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Personas que vão te levar a lugares a donde Dios va a bendecir tu historia. Personas que vão aplaudir a Dios cuando Dios levantar tu vida. Personas que vão te acompanhar e dizer: hey, eu vou estar contigo, porque sei que tu estás agora com um momento de debilidade, está passando lutas e batalhas como estava passando Noemí. E Ruth falou dizendo: hey, eu não vou abrir mano de você hasta o momento que Deus visitar tu vida. Valore as pessoas que son bendiciones de Dios sobre tu vida. Aunque la tierra de Moab era una tierra maldecida, Dios sacó cosas buenas llamado Ruth dentro de ella. ¿Qué yo aprendo aquí en esta palabra? Que de los momentos que usted más gustaría de se olvidar, Dios estaba contigo ahí. Dios estaba bendiciendo tu vida. Y Dios saca cosas buenas de los lugares que el diablo habla diciendo que usted no va a conseguir nada. Hay una razón, aunque usted se equivoque, Dios va a usar la equivocación para Dios bendecir tu vida. Porque ¿quién de nosotros no nos equivocamos? No cometemos errores. ¿Quién de nosotros no tomamos decisiones equivocadas en la vida? Que ojalá podríamos volver atrás y arreglar. ¿Quién de nosotros no hicimos alianza, entramos en relacionamientos, entramos en caminos, recibimos determinadas ofrendas, ofertas de trabajo profesional, que nosotros si pudiéramos evitar y cambiar, he dicho: wow, ¿cómo me equivoqué? Noemí fue una mujer equivocada, pero ella tenía promesa. O que no es de Dios en la vida de aquellos que tienen promesa se queda para atrás, pero que aquellos que son de Dios permanecen para siempre en tu vida. Ruth acompaña a ella, dice la palabra de Dios. Ni todas las cosas que yo paso en mis tiempos de lucha son cosas malas. Dios siempre tiene una cosa buena para bendecir tu vida. Y son las pequeñas cosas que se quedan en nuestra vida, es que Dios usa para bendecir nuestra historia. Son las pequeñas cosas que restan. Dios no necesita de tu fe pesando 1 tonelada. Dios necesita que haya sido el tamaño de un grano de mostaza. Dios no necesita de grandes puertas abiertas para entregar tus sueños y realizar tus sueños.
Dios solo necesita de un poquito de fe que usted venga a dar un paso más adelante. O que Dios necesita no es que el mundo esté a favor de usted. O que Dios necesita es que usted esté en la posición correcta delante de Dios. Diga conmigo, son las pequeñas cosas que Dios usa para bendecir nuestras vidas. No juzgue las bendiciones de Dios por las primeras apariencias, porque muchas veces las apariencias engañan. Y nosotros cuando nos miramos con los ojos de Dios, no podemos comprender que de las pequeñas cosas Dios usa para bendecir las grandes cosas. Si usted mira bien, las crisis, las hambres, como el caso aquí de Noemí, la mayor bendición que ela podría recibir en su vida, de la palabra de Dios, que valía más do que 7 hijos, fue una mujer llamada Ruth. En el medio del peor tiempo de su vida, marcado por sepulturas y velorios, se levantó una chica bendecida llamada Ruth, y fue en el medio de esta batalla que ella pudo recibir a alguien que se quedó con ella para el resto de su vida. Dice la palabra de Dios en Proverbios 17:17, que en todo el tiempo ama el amigo, pero que es en la hora de la angustia que se nace un hermano. ¿Se acuerda de aquellas personas que en el momento que usted más necesitaba, se quedaron de tu lado? ¿Se acuerda de aquellas personas que el momento que usted pensaba que no iba a conseguir, cogieron tu mano y han dicho, estamos juntos? ¿Se acuerda de aquellas personas que cuando usted pensaba que iba a desistir, a acabar todo, aparecieron del nada y han dicho, yo estoy aquí, cuenta conmigo? Puede ser tu esposa hoy, puede ser tu marido hoy, puede ser tu mejor amigo, puede ser tu pastor, puede ser tu líder, puede ser las personas que usted menos esperaba, personas que hicieron de ti una persona mejor. No abra mano de esta gente, valore a esta persona, porque va a se quedar contigo para siempre. Y aquí entra la historia de Ruth, esta chica, dice la palabra de Dios, una mujer moabita que no tenía derecho a bendición ninguna en la tierra de Israel. Acompaña a su suegra para poder entrar en una tierra que no conocía. Guarda a su suegra, conociendo el estado emocional y sentimental que su suegra estaba, y dicho, yo no voy a abrir mano de usted, yo voy a me quedar con usted. Y esta mujer empieza a demostrar, a reflejar algunas características, empieza a demostrar algunas actitudes que atraen el favor de Dios para su vida, que atraen milagros de Dios para su vida, que atraen gracia de Dios para su vida, y ella empieza a ser bendecida mucho más do que la gente de la tierra. ¿Qué hace esta mujer para ser bendecida de tal manera? Funciona más o menos eso. Tenía mujeres israelitas orando por el hombre llamado Boaz, soltero, rico, empresário, do jeito que o diácono gosta, perfecto, creyente de la iglesia, dueño de haciendas, con muchos empleados, un montón de hermanitas orando por él. Pero que fue la moabita que vino de fuera, viuda, que compró, he dado la ofrenda más alta. Lo interesante es que ella no tenía dinero. Diga conmigo, todo por la gracia. ¿Qué hace esta mujer? ¿Qué tipo de actitud es esta mujer? ¿Están comprendiendo? Diga amén. Quizá usted, yo creo en este tipo de mensaje, este tipo de enseñanza bíblica, porque José salió del Egipto, José salió de la tierra de su padre, vendido como esclavo, no tenía derecho a nada y fue parar como gobernante. Tenía un montón de gente en la cola para sentar en el trono de gobernante, pero que fue un extranjero que salió de la cárcel. Si usted mira en la palabra de Dios, no fue un hombre rico, poderoso, un hombre alto con buena apariencia que sentó en el trono de Israel. No fue un pastorcito llamado David, que no sabía ni vestir coraza de guerrero, sabía tocar arpa. Mira qué cosa. Son las locuras de Dios. Quizá Dios está mirando para tu vida, y herencias que los dueños de la tierra no pueden tener, Dios está reservando para alguien aquí esta noche. Y cuando hablo de gente de la tierra no puede recibir, no me refiero a los españoles. Hay personas que están esperando determinados lugares para sentar.
determinadas puertas para se abrirem, determinadas famílias para serem bendecidas, negócios para serem abertos, puertas para serem abertas, vitórias para serem recebidas. E não é para qualquer pessoa, são para aqueles que têm a atitude correta delante de Deus na hora certa. Ruth se levanta e tem uma das mais grandes bendições de seu tempo. Ela recebe vitórias, ela recebe uma posição que poucas pessoas na história de todo Israel não podiam receber. Ela se tornou a abuela do segundo rei de Israel. Ella se tornó madre del abuelo, mejor diciendo, madre del abuelo de David. Una moabita que no tenía derecho. Muchas veces usted está cansado de escuchar que no funciona con usted, que no va a funcionar, que no va a funcionar. Ei, puede parar por ahí, puede desistir de este sueño, es locura, es tontería. Esta noche yo me posiciono como profeta sobre tu vida para decir, no abra mano, no pare de soñar. Dios puede te llevar a donde tus pies natural no pueden ir. Dios puede llevar tu vida a lugares que el hombre va a mirar y decir, wow, solo Dios para hacer eso. Yo creo en un Dios grande, yo creo en un Dios que cuanto más humillado usted está, más alto Ele levanta tu vida. Por más que las puertas se cierren, Dios es poderoso para te resgatar. Pusieron José en el más profundo de una cueva y he dicho, tú no vas a salir de ahí. Dios levantó y puso